Bienvenidos a todos los que estáis ya esperando la celebración de este webinar con ocasión del día que la UNESCO dedica, ¿no?, al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿no? Nosotros nos planteamos esta pregunta, ¿mujeres científicas, se ha producido el cambio o no? Y tenemos para ello a dos invitadas con amplia trayectoria que representan dos generaciones, ¿no? Con profesiones pues, distintas. Mara Diersen es neurobióloga y Mónica Roca es ingeniero. Sabemos que la ciencia y la igualdad de género son claves, ¿no?, para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenibles propuestos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ese quinto objetivo tiene muchos aspectos, pero uno de ellos es precisamente eso, ¿no?, ese acceso a la educación, trabajando también esa brecha en los casos en los que se dé, ¿no? Mara Diersen es neurobióloga, investigadora y especialista en síndrome de Down. Ella estudió medicina en Cantabria, se doctoró después en neurobiología y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia y de otras organizaciones y federaciones internacionales, una de ellas relacionada con la trisomía 21, ¿no? Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas de prestigio internacional y nacional, y ha sido también investigadora postdoctoral en la Autónoma de Barcelona, junto a Albert Badía, en la Universidad Libre de Berlín. Ha estado también trabajando en el Instituto de Investigación Oncológica de Hospitalet, hasta que en el 2002 llega al Centro de Regulación Genómica y allí coordina ya un grupo de neurobiología celular y de sistemas dentro del programa Biología de Sistemas. Mara es muy conocida además en Barcelona y en Cataluña por su generosidad en dar conferencias, en hacer transferencia científica. Tiene varios premios, el Premio Nacional de Pensamiento y Cultura Científica, otorgado por la Generalitat de Cataluña por su compromiso social y la capacidad de emprender y liderar iniciativas culturales a favor de las personas afectadas por el síndrome de Down, ¿no? También tiene el premio Jaime Blanco, el premio Laura Iglesias, el Jerome Lejeune Foundation, el Ramón Trias Fargas, en fin, podríamos estar aquí mucho tiempo. También recientemente el premio FIDE, ¿no? Yo le pregunto, quizá ya me lanzo a esa primera cuestión. Mara, nos conocemos hace tiempo, además hemos compartido en Comisiones y Ciencia pues muchas horas y una amplia trayectoria diversa, comprometida, con una transferencia social fuerte y a la vez una familia numerosa. Pues ¿cómo nace y se consolida una vocación científica con todas esas circunstancias, Mara? Pues lo primero, muchísimas gracias, Chelo, por organizar esta sesión. Creo que es importante, veo algunos nombres de varones entre los asistentes, me alegra. Creo que es importante que, sobre todo las mujeres jóvenes que están iniciando sus decisiones profesionales, tengan también esa visión, ¿no?, de que las cosas son posibles. En mi caso, la verdad es que influyó mucho, obviamente, el entorno. Mi padre era neurocirujano y con él hablábamos de los porqués, en mi caso, la neurociencia del cerebro, cómo pensamos, por qué decidimos. Y son preguntas que son apasionantes, como todo en ciencia, porque la ciencia al final no es una cuestión de dar respuestas, es una cuestión de hacerse preguntas. Y esas preguntas es lo que dirige y impulsa y da fuego, ¿no?, a esa vocación científica. Al final, yo creo que el entorno, el tener referentes, mi madre fue una referente fundamental. ¿Por qué? Una mujer de los años 50 que se atrevió a salir de su casa, a irse a estudiar fuera, ella era pintora, pues a hacer exposiciones por toda Europa, en Estados Unidos, que no la paraba nadie, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero no es un camino fácil, obviamente, no es un camino fácil. De todas formas, he de decir que yo creo que las mujeres no tenemos caminos fáciles, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Es decir, yo creo que los problemas que tenemos en ciencia las mujeres
son un reflejo de los problemas que tenemos las mujeres en general en la sociedad, pues para desarrollar una carrera profesional, para consolidar esa carrera profesional y para conseguir llegar a posiciones de liderazgo. Y finalmente, esas dificultades proceden de un bagaje cultural que es el que condiciona, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la ciencia, desde luego uno de los momentos cruciales, evidentemente, es la decisión de dedicarte a la ciencia. Y ahí yo creo que tenemos un problema, porque cada vez hay menos niñas, menos chicas, ¿no?, en carreras de STEM, y en cambio, en general, hay más mujeres que deciden empezar una educación superior. Pero por otro lado, también hay un problema en la carrera en sí, es decir, vamos perdiendo mujeres, es lo que se llama el leaky pipeline, ¿no? Vamos perdiendo mujeres por el camino. Y eso es por varias razones, pero la fundamental es que son unos años en los que tú tienes que tomar decisiones también sobre tu vida personal, como la maternidad. Y eso en este momento sigue siendo un problema, sigue siendo uno de esos agujeros del leaky pipeline, ¿no?, que nos hace en muchos casos que las mujeres dejen la carrera científica para dedicarse a su familia. Yo creo que el secreto está en estar convencido de que no tenemos por qué decidir entre trabajo y familia. Y el secreto está también en confiar en nosotras mismas. Yo creo que nos falta, tenemos eso que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Nos parece que si estamos en una posición de liderazgo, si estamos en una posición incluso como científica, sin más, no nos lo merecemos y estamos ahí porque todavía no se han dado cuenta de que no nos lo merecemos, ¿no? Entonces, yo creo que el ser resiliente, el ir con el convencimiento de que uno lo puede hacer. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido mucho cuando abro una posición, ¿no?, en mi laboratorio, es que las chicas normalmente siempre me preguntan: oye, pero ¿y en qué consiste el trabajo? Bueno, yo claro, no sé si estoy preparada, no sé qué. Los chicos no me preguntan eso, ellos asumen que están preparados y, oye, después ya que sea lo que sea, ¿no? Entonces, esa actitud un poco diferente entre unos y otros, yo creo que debemos empezar a pensar que a lo mejor es importante, más que lo que se dice siempre de fix the woman, es fix the society, ¿no? Al final, entre todas, tenemos que ser capaces de demostrar lo que valemos sin problemas de que si somos mujeres o no lo somos. Es creérnoslo nosotras y ser capaces de transmitirlo. Respecto al liderazgo, yo creo que en mi caso concreto, lo que me ha hecho llegar a donde estoy es el pensar que mi sexo no debía influir en nada. Yo, además, estaba convencida y siempre he defendido mis ideas y mis, digamos, mis objetivos, ¿no? Y yo creo que cuando eso se hace con naturalidad, con generosidad y escuchando, siempre llegas arriba. Y una de las cosas que yo creo que me gusta de lo que he hecho es que nunca he intentado ser un hombre en posiciones de liderazgo. Yo soy como soy y soy colaborativa y me gustan investigaciones que después tienen un impacto social y bueno, pues si las publico, si no las publico, claro que me importa, pero yo pienso que el publicar no debería ser una moneda de cambio para conseguir mejores trabajos o más grants o lo que sea, sino que a mí ese modelo de negocio no me gusta. Pero es verdad que tienes escollos y uno de los escollos fundamentales es el sistema de evaluación que tenemos, el sistema de evaluación en general de las mujeres, ¿no? Está cortado por el patrón masculino y escondido detrás de una pretendida, un espejismo, ¿no?, de meritocracia que no es tal. Muchas gracias, Mara, porque ahí entraríamos en otro debate que sería objeto de otro webinar, que es el tema de los famosos sexenios, las ANECAs, ACUS y las trayectorias científicas que a veces se pierden en el camino y acaban en un departamento de marketing
en una empresa de cosmética, por ejemplo. Pero bueno, eso sería objeto de otro tema. Tú sabes que hemos estado trabajando en distintas comisiones, ¿no? Yo quería ahora, pues, quizá también, para hacerlo también más ágil, presentar rápidamente también a Mónica, hacerle una pregunta a ella y luego, como sé también que tienes un tiempo más limitado, pues cerraríamos con otra que pudierais responder las dos, ¿no? Mónica Roca y Aparici es fundadora y directora del grupo ISART SAT. La veo por aquí. Mónica, ¿estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? Sí, sí. Vale. No te veía a ti, no te veía tu cara. Ella es ingeniera y científica senior, es de las mujeres que una ve a veces en las películas que quieren ser astronautas. Bueno, pues Mónica quería ser astronauta, ¿no? Porque ella en su propio currículum explica cómo después de estar unos años en la Agencia Espacial Europea, donde había trabajado, pues trabajó 10 años, aunque la vemos tan joven, pues estuvo allí como en este centro técnico en Holanda como responsable del sistema de radar altímetro a bordo del satélite europeo Envisat. Ella tenía ganas de volver a Cataluña, enamorada de su tierra, quería hacer algo como aquello aquí y quería ser astronauta, las dos cosas, ¿no? Y aquí la tenemos. Ahora mismo Mónica tiene, pues tiene una empresa con 40 personas, con sede en Barcelona, en Guildford. Ha recibido varios premios, como recientemente el premio Salva y Campillo al emprendimiento, otorgada por la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Colegio Oficial de Ingeniería e Informática de Cataluña. También el premio de Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo, que eso nos suena muy bien, además, a las que somos mujeres, a las que tienen familia. Interesante también, hablando del tema del poder, como que ha mencionado Mara antes, a Mónica le queda tiempo para ser vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona y presidenta en funciones hasta su nominación y también presidenta de la Comisión de Espacio y Aeronáutica. Bueno, muchas gracias, Mónica, por estar aquí y por compartir con nosotros. Puedes hablar en castellano, en catalán, como prefieras, obviamente, pero esa idea de negocio, o sea, cómo ya más o menos por lo que he leído y son relatos tuyos, tenías una idea muy clara, una idea muy persistente, muy fija, pero bueno, muchos tenemos ideas fijas que no llevamos a cabo, ¿no? ¿Qué apoyos, qué referentes, qué mentores fueron decisivos en tu vida, Mónica? Hola, què tal? Bon dia, buenos días. Sí, doncs, com deies, sí que és veritat que jo quan era petita somiava a ser astronauta i, de fet, em fa gràcia perquè aquest matí, precisament, he tingut una xerrada amb una de les escoles dins del programa Científiques i els explicava com la il·lusió que tenia de ser astronauta quan era petita. I, efectivament, no he estat astronauta, malgrat no sé si sabeu que ara justament hi ha una convocatòria per la qual, però bueno, em sembla que ja arribo una miqueta tard. Les altres que hi ha hagut, doncs jo m'he trobat en situacions com enmig de la carrera, que encara no la tenia acabada, o embarassada del meu tercer fill. Per tant, cap de les dues doncs, no va ser gaire adequada. Però, en tot cas, el que sí que m'apassionava a mi era l'espai, en tots els sentits, el que és l'espai i, de fet, la ciència en general, us he de dir. O sigui, de ben petita ja m'atreien les matemàtiques i la física, sobretot, més que no pas la part de biologia, i dins del món on jo em volia moure, que era aquesta passió meva per l'espai, doncs vaig anar triant una mica el camí, no? I sempre amb aquest objectiu de treballar per l'espai i, si podia ser astronauta, però si no, com a mínim involucrada en el camp espacial. I aleshores vaig treballar 10 anys per l'Agència Espacial Europea, que va ser superfeliç allà treballant per l'Agència Espacial Europea, una passada, però visquent a Holanda hi va haver un moment que també, doncs, bueno, suposo que un també té ganes de tornar, un cop allò volta al món i torna al Born i tens ganes també de fer altres coses. I és veritat que jo també havia començat un doctorat i per tant tenia relacions amb la universitat aquí i ja m'hauria, vull dir que també vinc d'un món molt de recerca i universitari, però en el fons suposo que tenia un cuc així que jo tenia ganes de fer una sèrie de coses que trobava que aquí a Barcelona, de fet a Catalunya en general, no es feien, al sud d'Europa en general hi ha pocs que ho facin i que jo, amb les quals jo havia estat treballant el meu període a Holanda i llavors volia posar-les en pràctica. I així una mica va néixer, quan dieu idea de negoci, en realitat aquesta empresa, més que ha estat construïda a partir d'una idea de negoci, de fet ha estat construïda a partir d'una idea científica.
amb la qual el que sí que es va haver de veure és si això podia subsistir sense finançament públic, no? Si podia subsistir aquesta idea científica. I com que nosaltres el que ens dediquem és a processar dades de satèl·lits, però de satèl·lits d'observació de la Terra, amb tota la problemàtica climàtica que tenim avui en dia, que és veritat que ara estem enfront d'una pandèmia sanitària i potser no la recordem tant la climàtica, però que no deixa d'estar aquí, doncs hi ha un impacte social molt important, com deia la mare. D'alguna manera, no sé si això és més propi o no, no ho sé, però jo sí que l'he tingut aquesta inquietud de que allò que faci tingui un impacte positiu en la societat. Per exemple, nosaltres a l'empresa, malgrat ens dediquem a satèl·lits, no fem res que tingui a veure amb defensa. Ens al contrari, o sigui, sempre que siguin observació de la Terra per millorar i mitigació del canvi climàtic en els seus diferents aspectes. Llavors, recolzament per part de la meva família, tot. Ara, a casa meva ningú ni volia ser astronauta, ni era tècnic, o sigui, aquest sentit no el vaig tenir. Confiança en mi, que jo crec que és una de les coses més importants que et pot donar la família, que és dir, no sé ni de què em parles, però si tu creus que és bo, endavant. Si és el que vols fer, endavant. I és una mica el que intento transmetre als meus fills, no? Oblidem-nos sempre de mirar. Bueno, jo tinc aquesta manera de pensar, no vol dir que tothom estigui d'acord, però al final has de fer allò que t'agrada i disfrutar, perquè la vida, la feina, és un percentatge tan elevat del teu temps que no pots no estar-t'ho passant bé. I, de fet, això només comporta coses positives, no? I, per tant, és important que les nenes des de petites els hi atraigui la ciència perquè no sigui una imposició de dir jo faré ciència perquè n'hi ha poques. No, jo faré ciència perquè m'agrada. El que hem de treballar és que els hi agradi, no? I aquí és on és molt important tenir aquests referents, que és el que una mica, jo crec que això estem totes d'acord, no? Totes des del món científic, tecnològic i fins i tot, és igual, econòmic, no? Que el que manquen són referents, perquè les nenes, i jo parlo, per exemple, per amigues dels meus fills, que els meus són tots nens, però les amigues, als 3 anys, tenen unes inquietuds que quan són adolescents han desaparegut. I això jo entenc que només és a causa dels estereotips que tenen, dels pocs referents que tenen i que desapareix del seu imaginari una opció, com és, per exemple, ser astronauta o com és, per exemple, ser presidenta, saps? Que és una cosa que sempre parlem dels presidents. És veritat que va canviant una mica, molt a poc ho anem revertint. I per mi, de fet, ara el que cal és no només la part de baix i la part de dalt, on sembla que s'ataca una mica i està molt bé, però queda tot un gruix així molt amunt, però que potser no són presidentes, no? I que cal invertir molts esforços en crear aquests referents a tots els nivells. Jo vaig tenir algun mentor que eren homes, perquè, de fet, en els meus 10 anys d'experiència a l'Agència Espacial Europea, de noies i de la meva edat, ja us asseguro que era impossible trobar una mentora perquè és que no existien, no existien. Llavors, els meus mentors, en aquest sentit, han estat homes. Però sí que jo ara intento, pel poc que pugui, perquè el temps el tenim limitat, tot i que l'estirem molt, jo crec, per arribar a tot, però per poc que puc intento acompanyar a les nenes en tot el que arribo, a crear aquestes inquietuds perquè s'interessin pels temes científics i tecnològics. Jo sempre parlo, un exemple que vull dir, es parla de les carreres STEM, perdó, de les carreres STEM, i ara, que és Science, Technology, Engineering and Maths. I ara, darrerament, se li ha afegit la A, no? d'Arts. I com si, algú m'ha donat l'explicació que se li ha afegit la A, o bé per intentar motivar més a les nenes, o bé per incloure les arts i la creativitat. I jo dic, el que hem d'intentar és que elles se sentin atretes per la ciència, no per les arts, i per això les recollim aquí, és el meu punt de vista. I a més, el confondre que la creativitat s'associa amb arts també ho trobo un gran error, perquè la creativitat, i d'això en tenim molta, en el gènere femení, molta creativitat, perquè d'alguna manera sempre hem hagut d'estar creatives, combinant agendes i coses, i la creativitat la tenim, jo crec, molt ben desenvolupada, i la ciència i la tecnologia té molt a veure amb la creativitat. Jo sempre vull els enginyers i les enginyeres que tinguin moltíssima creativitat, els físics i físiques i matemàtics, que és sobretot el que tenim a dins de l'empresa, que tinguin moltíssima creativitat, perquè algú que segueix el manual, doncs merci, però jo el que vull és que hi hagi molta creativitat, i la ciència i la tecnologia està plena de creativitat. Vull dir que si algú té ganes de ser creatiu, aquí, o alguna té ganes de ser creativa, aquí a la ciència i la tecnologia hi té molta cabuda.
Muchas gracias, Mónica, por oírte esto, porque precisamente uno de los estereotipos que quizá circulan o han circulado es que la imaginación, la creatividad es incompatible con el rigor científico, ¿no? Cuando quizá una buena pregunta es gran parte de la resolución de un problema, ¿no? O de las vías para trabajar en una línea determinada. Y yo tenía como una cuestión y una inquietud que quería plantear a las dos, y es que en todo este tema de las niñas y la ciencia, o las mujeres y la ciencia, hay como dos brechas. Una es en la primaria, según la UNESCO, pues solamente el 30% de niñas escogen áreas que tienen que ver con ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y demás. Y luego se da otro parón porque llegas al mundo profesional, al mundo universitario, las mujeres, incluso en las carreras de STEM no tecnológicas, alcanzan al 70%, es decir, sanitarias y orientación al otro, al servicio al otro, pero cuando nos volvemos a decir salida profesional y quién está realmente siendo investigadora, pues nos encontramos que en Europa, en Cataluña, en España, no voy a citar todos los datos, pero la proporción es 70% hombres, 30% mujeres. Esos dos gaps, ¿cómo los interpretáis? No sé qué, bueno, como Mara es neurobióloga y conoce el cerebro también nos podrá dar algunas claves, ¿verdad? Pero bueno, desde luego Mónica, por supuesto. Pues para empezar, hay dos problemas, ¿no? Se han hecho estudios y lo que se ve es que los estereotipos acerca de la capacidad intelectual, las niñas ya los adquieren a los 6 años. Es decir, a los 6 años ya les dicen a las niñas, porque el problema no es que ellas los adquieran porque ellas se sienten menos capaces o menos inteligentes o menos brillantes que sus compañeros, sino porque eso es algo que el propio sistema, ¿no? La propia cultura les está imbuyendo. Pues a los 6 años ya están ahí. A los 10 ya hay sesgos en cuanto a pensar que hay profesiones más femeninas y profesiones más masculinas. Es decir, efectivamente, tenemos que empezar muy pronto. Tenemos que empezar muy pronto. Pero el mayor problema, aparte de la falta de referentes, es también la falta de confianza, ¿eh? Y vuelvo a lo que decía antes. Es decir, por un lado, tenemos que las niñas, si no les pones obstáculos, lo hacen igual de bien o mejor que los chicos. Y estamos perdiendo talento por el camino. Los informes PISA, las chicas salen con mejor puntuación que los chicos. En los informes de competencia universitaria, también de desempeño universitario. Entonces, lo que no puede ser es que ese talento lo perdamos. Entonces, para mí, el mayor problema que tenemos, aparte de la falta de referentes, que obviamente, o sea, las mujeres científicas y sus logros, o bien no están más que en un 8%, o bien están en un anexo. Y esa brecha es todavía más grande en secundaria. En secundaria, la mayor parte de los trabajos del trabajo de recerca, por ejemplo, que se hace aquí, de los chicos son más en la parte científica y de las chicas son en la parte más de humanidades. Claro, no, estamos en una situación que no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglarlo? Pues mi opinión es no poniendo palos en las ruedas. Es decir, se han hecho estudios en los que se ve que si tú no tienes lo que se llama el stereotypical threat, es decir, el lastre del estereotipo, las chicas, o sea, si tú a una chica no le dices, uy, matemáticas, pero de verdad, ¿tú crees? Ay, hija, ¿no te parece a ti que...? Si no le dices eso, lo hace igual de bien o mejor que un chico. Pero si tú le estás mermando la confianza diciéndole, uy, es que esto para chicas es muy difícil, ¿eh? Normalmente las chicas esto no lo hacen así. No, es que lo que se espera de ti no es esto. Entonces, claro, las hundes en la miseria. Y los estudios que se han hecho específicamente sobre eso, evidentemente lo dicen. El otro lado también es cierto. Es decir, la visión sesgada. La visión sesgada y los estereotipos. No puede ser que sigamos viendo en el Toys R Us los juguetes para niñas todos en rosa y los juguetes para niños todos en azul. No, es que eso tiene que ser algo que o cambia
un poco ese concepto o va a ser muy difícil. Porque las niñas que no tienen, como hemos tenido la suerte de tener Mónica y yo, referentes en su casa, pues realmente lo tienen muy complicado, ¿no? Entonces, hay muchos programas que ayudan a esto. Nosotras estamos haciendo, yo también he dado una charla esta mañana, pero claro, tiene que ser algo más transversal. Es decir, está genial que nos vean al menos una vez al año a las científicas y que las científicas les digamos, hey, chicos, chicas, se puede, podéis. No solo podéis, sino que es que si lo probáis os va a encantar. Es que os va a encantar. Y estoy súper de acuerdo con lo que has dicho tú, Mónica. A ver, la carrera científica una no la elige porque se va a hacer rico. No, la eliges porque te encanta, porque te lo pasas bien haciéndolo. Y yo siempre les he dicho a mis hijos, que también tengo solo varones, pero siempre les he dicho, escoged el trabajo que pagaríais por hacer. Y además, si lo hacéis, intentad pensar en qué va a cambiar el mundo lo que hacéis vosotros. ¿Cómo lo va a cambiar, no? Entonces, yo creo que simplemente esos mensajes ya calan en las niñas. Y si en lugar de pegarles mucho rollo, tú les explicas algo de ciencia, que es lo que hacemos cuando vamos a verlas, ¿no? Eso solo ya hace que surjan vocaciones científicas. Y yo tengo experiencias directas de gente que después ha venido a mi laboratorio a hacer la tesina, la tesis, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que haya políticas dirigidas a que no haya es decir, incluso en la formación del personal docente, que aprendan a tener una perspectiva de género, porque es que no están preparados, igual que tampoco están preparados para enseñar ciencia ni para dirigir trabajos de recerca, porque es que no tienen mentalidad científica. Entonces, eso tiene que estar incorporado en la formación de los docentes. Es decir, si tú no enseñas al maestro, el maestro no puede enseñar al alumno. Y lo que le tiene que enseñar no es darle información. Ni están muy bien las cosas pedagógicas, evidentemente son súper necesarias, pero tienen que tener esa perspectiva de género. Y eso tiene que estar en todas las carreras. Me da igual de lo que sean. Y luego lo que decías de la creatividad, Mónica, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, en ciencia, pero en cualquier cosa en la vida, es súper necesario esa visión creativa y esa diversidad. Porque si lo que hacemos al final es escucharnos entre nosotros, entre los que ya opinamos lo mismo, no vamos a ninguna parte. Lo que nos hace ir hacia adelante es escuchar opiniones diversas. Yo tenía, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo también con todo lo que has comentado, Mara, y yo me planteo también si toda la situación de la pandemia la carrera científica se ha enaltecido, ¿no? Es decir, realmente el señor, la señora, el equipo que descubra o que descubran pues vacunas y vacunas eficaces, pues realmente van a ser los nuevos héroes, ¿no? ¿Va a ser la pandemia o podría conseguir que fuera algo más cool, más atractivo para las niñas o para el público en general, o son cosas muy circunstanciales? Y por otra vía, mi pregunta es, ¿por qué canales podrían estimular referentes, ya sea en series, a lo mejor youtubers o profesores que sean que impartan esas materias, pues bueno, para que los niños y niñas tengan referentes claros, ¿no? No sé si quieres empezar tú, Mónica. Sí, i així em refereixo també a alguna de les coses que ha dit la Mara, que jo crec que, bueno, és això que coincidim en moltes coses, bueno, per no dir tot pràcticament, A veure, moltes coses de les que heu anat dient també. Jo crec que de vegades potser no és directe, és un missatge subliminal el que acaba calant a les nenes i jo crec que ja hem entès, la societat, que no li pots anar en contra directament, però en canvi el missatge subliminal hi és molt. En les joguines, en les sèries que ara et referies també, Consuelo, a les pel·lícules, vull dir, encara hi és. S'està arreglant una mica, però clar, tot porta un temps. Per exemple, si pensem en altres coses com el racisme, doncs clar, si tu, d'acord, fas una llei que ja no pot ser racista, fas una llei, però clar, no arregles d'un dia per l'altre una cosa només fent una llei. Hi ha tot un
està tan impregnada de la societat d'això que fins que això no ho arregles i aconsegueixes doncs, no, que un negre sigui president dels Estats Units, quants anys han de passar? Doncs amb les dones és exactament el mateix. O sigui, tu ara pots fer una llei que de moment, a més, la llei d'igualtat ni tan sols està desenvolupada, vull dir, la llei existeix però no la compleixen ni tan sols les administracions, doncs imagina't si hi ha camí per córrer, primer això, però a més és que tampoc no ho arreglaràs. O com va passar a la Índia, no? També amb les castes, no? Que, vull dir, hi ha molt de temps. Llavors, s'ha d'anar fent en mica i no podem desistir, hem de ser persistents, anar conquerint aquests terrenys i cada dia una miqueta més. I està clar que no és una tasca que s'acabi, tant de bo, però no és una tasca que s'acabi d'un dia per l'altre. Hi ha molta feina, molta feina. Llavors, sí que crec que la pandèmia, en aquest sentit, que malauradament ens ha posat molts estralls i estem tots molt tocats, però sí que ha posat la ciència al centre del món. I això és molt bo. I a més, no només ha posat la ciència en el centre, sinó que a sobre un aspecte on la dona hi ha tingut bastant de paper. Perquè precisament en la part més sanitària, si vols, i de cuidadores i així, hi ha molta dona. Llavors, per un moment hi ha hagut una heroïna, no? Jo tinc una amiga que és infermera i en el seu d'allò de WhatsApp té una nena i un nen que estan jugant amb una heroïna que és una infermera. A veure si posem heroïnes una mica més reals en l'imaginari de totes aquestes nenes. Jo crec que en aquest sentit sí que és veritat que la pandèmia pot haver ajudat a favor d'això. El que passa és que, després s'ha de seguir treballant, perquè és veritat que malgrat ha posat la ciència i que jo crec que ha estat un rècord espectacular que en menys de 10 mesos hi hagi hagut vacunes, ara el que s'està demostrant és que la classe política segurament no sap encara com manegar-la aquestes vacunes. Però això està molt bé perquè posa la ciència de relleu i una mica en aquest ideari de moltes nenes, esperem. Després també volia dir que hi ha aquestes edats, que també s'hi referia la mare, que és molt... O sigui, què passa amb unes edats com l'adolescència? Que normalment els adolescents i les adolescents, i això no hi ha gènere aquí, acostumen a seguir el flux, el que està de moda, i a voler-se sentir integrats dins d'un grup, i és així bastant. I llavors, només aquelles que els agrada una mica d'anar contracorrent i que ja els hi va una mica el fer diferent, doncs el fet diferencial potser és la que deixa anar l'estereotip i s'engresca. Però clar, això és una. Després, totes les altres que d'alguna manera segueixen la moda, com que l'estereotip segueix sent-hi, doncs és quan es deixen de plantejar, com dèiem abans, aquestes carreres científiques. Després, a mi m'agradaria que quedés molt clar que ningú deixaria al marge un percentatge de la societat que és el 50%, de la mateixa manera que no diríem ara els joves no entren aquí, o ara els grans no entren, oi que ja està clar que la diversitat d'edat és molt enriquidora, la diversitat de gènere per descomptat. I per tant, no ens podem permetre, a més, a nivell econòmic, no ens podem permetre el prescindir del 50% de la població que, evidentment, aporta coses noves, com, insisteixo, com no podríem deixar els joves o no podríem deixar els grans, perquè la diversitat és enriquidora. I això també cal anar-ho recordant. Yo quizá matizaría un poco el tema de la pandemia, fíjate, porque yo creo que se ha hecho un mal uso de la ciencia. Se ha usado la ciencia para justificar decisiones políticas y al final es verdad que se ha puesto en foco, pero se ha puesto en foco de una manera utilitarista y es un poco como el tema de los médicos, que sí, son los héroes, pero oye, en cuanto acabó la primera ola, a la calle, ¿sabes? Quiero decir, a nivel de visibilidad de la ciencia, pues quizás sí, pero también es verdad que, tú lo has comentado, ¿no? La rapidez con que se han hecho las vacunas, eso está genial, pero las vacunas se han hecho con esta velocidad porque una mujer hace muchos años descubrió esa técnica, las del RNA mensajero y demás, y en cambio ella no ha tenido ninguna relevancia en todo esto, o sea, casi ni se la ha mencionado. De nuevo, han aprovechado una idea, y esto es el efecto Matilda, ¿no? Que no sé si habéis visto la campaña de No More Matildas, que es que las mujeres participan en descubrimientos y siempre quedan en segundo plano, siempre quedan, digamos, veladas, su imagen queda velada, ¿no? Por los hombres que al final hacen uso de ese descubrimiento con fines incluso, pues eso, de negocio, digamos, ¿no? Entonces,
sí que es verdad que yo creo que la sociedad, de alguna forma, y en eso estoy de acuerdo con vosotras, que la sociedad de alguna forma se ha dado cuenta de la necesidad y de la importancia de la actividad científica, pero también es verdad que se ha vendido de una forma que a mí no me parece del todo positiva para los científicos, porque al final se nos hace como responsables de algo que, es decir, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero se nos piden cosas que son imposibles con una financiación científica por debajo del 1,5% del PIB, etcétera, ¿no? Es decir, por mucho que ahora, sí, tenemos más inversión en ciencia, sí, pero no es en ciencia, es en ciencia translacional o aplicable, que está genial, pero también tienes que apoyar la ciencia básica, porque si ahora tenemos esas vacunas es porque esta investigadora hace muchos años desarrolló una técnica, una idea, de la que ahora se nutren esa Pfizer y los demás, ¿no? Pero que era ciencia absoluta y puramente básica, es decir, no orientada. Entonces, yo me encanta que la gente ponga el foco en la ciencia. Creo que después, como tú muy bien decías, Mónica, hay que hacer un trabajo sobre eso para que entiendan qué es la ciencia, qué no es el que, bueno, pues ponga bombo y platillo para justificar lo bien que lo está haciendo un gobierno, lo mal que lo está haciendo un gobierno. O sea, a mí me parece que está un poco manipulado todo el tema. Estoy viendo, Chelo, que hay bastantes preguntas por... Hay preguntas y yo creo que vamos a ir dándole paso, aunque tendríamos aquí para hablar pues toda una mañana o toda una tarde, ¿no? Pero vuestras agendas están llenas y también, bueno, los que están ahí en el chat van preguntando, ¿no? Carla nos dice, quizá os las voy a leer todas y alternativamente quizá podéis responder lo que veáis más interesante responder, ¿no? Carla dice, muy interesante, gracias. ¿Hay diferencias entre el cerebro masculino y el femenino? María Catret también pregunta, estoy muy interesada por entender cómo elegimos profesión. Por un lado, no sé hasta qué punto o en qué ambientes siguen vigentes esas opiniones. Me he informado de la paradoja noruega o el tema de la igualdad de género, ¿no? Bueno, y Santi García Tornel nos habla del famoso tema de la edad en la que los juguetes y la ropa deberían ser iguales, pero no diferenciar los sexos. Bueno, pues os lanzo ahí esas cuestiones y podemos irlas respondiendo conforme os parezca mejor, ¿no? Pues si queréis la del cerebro la puedo contestar yo. Mejor, porque si la contesto yo... A ver, diferencias. Sí, hay diferencias porque el cerebro se construye no solamente a través de la dotación genética, sino a través del microentorno, ¿no? Y el microentorno, obviamente, es diferente en las niñas que en los niños porque tenemos una serie de regiones que son influenciables por el componente hormonal. Entonces, ahí hay una serie de regiones cerebrales en las que hay lo que se llama dimorfismo sexual, que son distintas en chicos y en chicas. Pero hay otras regiones que son precisamente las que tienen que ver con las capacidades cognitivas, etcétera, 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 que no tienen dimorfismo sexual, ¿vale? Entonces, durante muchos años, y bueno, repito, muchos años, se ha intentado utilizar la biología como justificación para una discriminación. Bueno, pues no hay razones biológicas para esa discriminación, si esa es la pregunta. No las hay. Es decir, vamos a ver, las regiones que tienen que ver con la cognición no tienen ese dimorfismo sexual y en todo caso, si lo tienen, es a favor de las chicas, porque los estrógenos tienen una capacidad neuromórfica, es decir, lo que hacen es que las neuronas florezcan. Luego, yo siempre digo, todo está muy bien, pero luego esas neuronas hay que hacerlas trabajar, ¿vale? Pero sí, o sea, en todo caso hay ventaja, pero cuando se han hecho estudios, lo que se ha visto es que de hecho no hay, salvo en esas regiones de las que acabo de hablar, no hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, sino que hay un continuum
en el que lo que hay es muchas diferentes situaciones entre lo que se asume que sería un cerebro de chico y lo que se asume que sería un cerebro de chica. Y todas esas historias de que, pero entonces, ¿cómo es posible que ellos tengan más visión tridimensional? Entrenamiento, educación, punto, no hay más. Es decir, el cerebro se construye a partir de lo que uno hace con su cerebro. Y es así. Otra cosa es que tengamos algún problema genético, pero si no, esas historias de que los chicos son mejores o las chicas son peores en determinadas tareas y las chicas son muy buenas en el rollo social, sí, vale, sé Instagramer toda tu vida, ¿sabes? No, eso no es verdad, ¿de acuerdo? Y lo digo así tan tajante porque es que es un argumento que se ha intentado utilizar durante muchísimo tiempo y cuando se ha investigado de forma seria se ha visto que no es cierto, no es cierto. Claro que hay regiones dismórficas, pero son regiones que no necesariamente ese dimorfismo es desventajoso para nosotras, ¿vale? Siguiente pregunta. Que le hablen a Mónica de capacidad tridimensional, ¿no? Precisamente. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora muestra un botón. Pero muestra un botón. No, me ha encantado, Mara, esto que has dicho, ¿no? Que cada uno con su cerebro, que es un punto de partida, pues hace lo que quiere hacer con él, ¿no? Es decir, que tenemos que trabajarlo, ¿no? Que tenemos que trabajar con ese punto de partida fantástico con el que contamos. Mónica, no sé si querías responder a alguna de las cuestiones o comentar algo. Bueno, no afegir, perquè ja està tot, però el tema de dimorfisme sexual és molt interessant perquè jo penso que de vegades està mal entès, no? Que és una mica el que també ens comentava, jo crec, la Mara, que evidentment hi ha dimorfisme sexual. Això no ningú, però que això no influeix en res, i jo no parlo des d'un punt de vista tècnic perquè la veritat és que això se m'escapa bastant, no és per res, però bueno, pel que he pogut llegir i ens confirma aquí, ens ho explica la Marta bé la Mare, doncs que no afecta en aquest tipus cognitivament, no? Entenc? I jo crec que el que deia de l'entrenament és el que és interessant, o sigui, al final, doncs, perquè hi ha... Quan tota la vida has estat fent una cosa, doncs estàs entrenat i punt. I no només això, sinó que, clar, també les generacions estan entrenades. Entenc que no només és un tema d'una individualment haver estat entrenat des que va néixer, sinó que, a més, és el que es transmet, d'alguna manera, aquest entrenament. I, per tant, per això és la situació la que tenim. I jo també dic que si d'aquí 100 anys hem de seguir insistint perquè les noies facin carreres STEM, doncs, home, potser ens ho hem de replantejar. O sigui, jo no dic que això no es pugui tornar a replantejar mai, si realment no ens n'hem sortit amb 100 anys. Però amb 100, goita que dic 100, no dic pas 10, perquè jo penso que, com que està tan impregnat amb la societat, és un procés lent i que, a més, ha de ser actiu. No en podem deixar que passi, sinó que hem d'estar incidint-hi contínuament. I llavors, si d'aquí 100 anys és veritat que encara hem d'estar posant aquestes mesures, doncs llavors entomo de dir, bueno, potser no hi ha alguna cosa que no hem fet bé, replantegem-nos-ho. Però de moment no és el cas. I, per tant, el tema de les joguines també em sembla molt important. Em sembla que algú deia en les preguntes, no? És que el de les joguines és que si tu mires amb una mica de perspectiva és que és horrorós, el de les joguines, quan fas un pas enrere. El que passa que molta gent ja hi està tan a dins, ja ho veiem tan natural, que hi ha alguna iniciativa d'enginyeria rosa, que és una mica per posar en evidència la tonteria del que és el color en el sentit de... Jo quan era petita odiava el rosa, però odiava per el que significava el rosa, perquè el rosa en si segurament no té cap problema com a color, però pel que significava. Però de la mateixa manera que a mi claríssimament em significava una cosa, segurament el 90% de les noies els significava una altra, que és la que pretenen, i això s'ha d'erradicar. I les joguines, que estan tan enfocadíssimes, totes les joguines, el llenguatge, el metge i la infermera, contínuament. O sigui, el llenguatge també és una cosa que hem d'anar... I no dic que parlem sempre en femení, no em refereixo a això. Em refereixo que hem de cuidar el llenguatge perquè contínuament ens referim als llocs de posició alts en masculí i a les cures i així, amb tot el respecte del món mundial, però ens referim en femení. I també hem de saber canviar aquest llenguatge. I això, doncs, només afegir això. El de les joguines em sembla increïble i no ens n'adonem del que arriba a ser, però si algun dia feu un pas enrere i us mireu amb una mica de distància, el tema dels anuncis de les joguines és horrorós.
Bueno, como los anuncios de casi todo, es decir, el problema mediático y el poder que tienen los medios es brutal. Y salimos ahora de una época de reggaetón, o sea, ¿qué os voy a contar, no? Sí. Pero si me permitís, porque me quedan, de hecho no me queda ni un minuto, pero me gustaría contestar a dos cosas, ¿no? Una es el tema que dice María Catret. Me encanta que tú no hayas tenido esas experiencias, pero el problema es que cuando miramos los números reales, y lo podéis consultar en Científicas en Cifras, en She Figures, en la UNESCO tiene un estudio sobre niñas, con Chelo luego os puedo dar más información porque ya se los sabe todos, pero realmente la dificultad para que las niñas escojan carreras científicas no está en las niñas, está en el entorno. Y ya sé que quizá en tu entorno a lo mejor no ha habido esa influencia, pero realmente la hay. Y yo ahora me tengo que marchar, desgraciadamente, porque me encanta la discusión, me lo estoy pasando muy bien, pero ahí hay que profundizar en los datos, porque los datos son brutalmente certeros en esto y muestran que además no estamos avanzando nada. Y en la pandemia estamos empeorando. ¿Por qué? Porque las mujeres al final nos cargamos con todo el tema del cuidado, y eso es así. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú miras los índices y todos los índices están diciendo que las más perjudicadas por la pandemia somos las mujeres científicas. Y eso, pues desgraciadamente es un hecho. Y luego solamente quería comentar una cosa, y es que me gusta muchísimo el comentario de Jordi, porque creo que es cierto, es decir, no podemos hacer que las niñas sean niños, ¿vale? Ni podemos hacer que las mujeres sean hombres, justamente tenemos que hacer lo contrario. Yo quiero ser yo no quiero ser un tío, yo quiero ser yo, y quiero poder tener un liderazgo femenino, quiero poder tener una aproximación femenina a la ciencia, y quiero que eso sea algo que no reste, sino que sume. Es decir, que nadie me haga, y eso se ve mucho, las chicas, si se dedican a una profesión de chico, es como que se masculinizan de alguna forma. Y eso es lo que no tiene sentido. Y eso no viene derivado de nosotras, viene derivado de las presiones sociales. Entonces, Jordi, completamente de acuerdo contigo, y creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer plausible y hacer nuestro objetivo de futuro, ¿no? El que haya una visión con perspectiva de género de la ciencia, de la política, de la sociedad y de todo. Es decir, en este momento seguimos anclados en unos prejuicios, en unos estereotipos. Mónica lo acaba de decir con los juguetes y ella lo sabe, pero no puedo estar más de acuerdo. Y además yo lo ampliaría, ¿eh? Y a ver, por mucho que de repente pongan a un tío lavando los platos, que eso pasó durante una época y ahora no sé por qué ha dejado de pasar, pero eso no es. Es decir, es todo el sistema como está construido. Es que cuando sale un experto, sale un experto, no sale una experta. Ese tipo de historias, hombre, no puede ser, de verdad. Porque además, y perdón, esto no lo digo con ninguna mala intención, pero al final llevamos, ¿cuánto? Más de 200 años en que la ciencia es masculina, y lo siento, pero hemos avanzado mucho, pero también hay muchas cosas que hemos hecho mal, ¿eh? Y ya ni os digo si hablamos de política o hablamos de lo que queráis. Entonces, diversidad para mí con mayúsculas es la respuesta, pero para eso todos tenemos que estar convencidos, y me encanta ver que hay, y yo ya lo sé, que hay chicos en ello. Y yo creo que el secreto está en ir de la mano, nosotras y ellos, con un mismo objetivo, que es hacer las cosas mejores, no más justas, que no es un problema de justicia, es un problema de no perder talento, es un problema de aprovechar todo lo que tenemos, y estamos hablando de un 50% del talento humano, y no perderlo por el camino. Y con esto yo lo siento en el almísima, pero me tengo que marchar. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias, Mónica, porque ya prácticamente lo vamos a dejar aquí. Sí que tenemos un comentario de Ana Foz que nos comenta pues que hemos hablado mucho de las edades tempranas, pero que habría que hablar
¿por qué no en edades más adultas, pues ya iniciada la carrera profesional, no se consolidan las trayectorias científicas, ¿no? Yo creo que, Mara, si quieres, otro día podríamos organizar algo así que sería interesante. A ver, hay tres factores que son claros. Una, que perdemos gente por el camino por el tema de la maternidad, y ahí Consuelo se los puede hablar un montón porque ella ha estado trabajando conmigo en esos temas. Otro, el techo de cristal, la brecha salarial, la falta de reconocimiento, el aislamiento en un mundo masculino. O sea, es multifactorial, pero es evidente. O sea, mirad cuántas rectoras hay, cuántas directoras de centros de investigación, cuántas presidentas de gobierno. Y lo mejor del caso es que precisamente los países que tienen presidentas son los que han actuado mejor, por ejemplo, frente a la pandemia, que ha sido una cosa que, como han tenido que actuar todos los países, se ha podido comparar, ¿vale? Entonces, quiero decir, es una pena que desperdiciemos el talento y la capacidad, pero desgraciadamente por ahora, mientras tengamos un sistema hecho a medida de un solo sexo, pues va a ser difícil que lo canviemos. Jo precisament volia dir alguna cosa en aquest sentit. Jo quan diu un sistema, Déu mare, un sistema fet a mida d'això, del gènere masculí, no? I jo a vegades explico el que són les normes del joc, perquè les normes del joc estan fetes, algú les fa, no? I en aquest sentit han acostumat a fer-se des dels llocs de poder, evidentment, que estaven ocupats pel gènere masculí. I això fa que les normes del joc siguin més desfavorables a la manera de fer femenina. I aquí jo crec que també hem d'incidir, perquè jo crec que hi ha carreres científiques, o sigui, no sé si hi ha tant de davallada en el percentatge de dones científiques que arriben a un cert moment de la seva carrera. És l'últim graó el que està més perjudicat, totalment perjudicat. És l'últim graó, que és el que, de la manera que estan muntades les coses, és el que té més impacte visual, és el que està més visibilitzat, és el que surt als mitjans, és el que es reconeix, i és el que té també un tipus de vida que li demana estar 24 hores treballant. I aquest és el que jo crec que en general el gènere masculí ho té més clar, això, tot i que jo crec que això també està canviant, evidentment, i aquí sí que s'han de fer moltes polítiques. El gènere femení té més clar que no vol haver de triar entre la feina i la família, o sigui, els fills i les filles. No ho vol haver de fer. I és compaginable, 100% compaginable, sempre i quan el gènere masculí també ho estigui compaginant. Si només som nosaltres que compaginem, aleshores estem en desavantatge, està claríssim, perquè hem de competir amb un altre que li dedica 16 hores i no 8 o 10, no? Perquè, llavors, crec que l'últim pas és el que costa més de fer. I aquí s'hi han de posar una altra vegada, jo crec, polítiques, mesures, vull dir, no vull mesures contundents i molt d'ajudar a que aquest pas es pugui fer. I jo crec que també hi ha altres països que tenen maneres de fer diferents. Jo recordo, amb els nanos ben petits me'ls enduia al despatx. Això és supercomú a Holanda i als Estats Units, per exemple, són els dos països on he viscut. És molt comú d'endur-te el nano al despatx i no passa res, i conviure d'aquesta manera. I aquí sembla que hem de com aïllar els dos mons, no? I aquest aïllament dels dos mons funciona molt millor en el gènere masculí que en el gènere femení, que contínuament els tenim tots dos, perquè estàs escrivint un article i t'està trucant el nano o estàs enviant un correu a la professora del nano perquè tens una reunió o no sé què, no? I aquest compaginar els dos mons, que ho fem, perquè és així ho fem, quan sigui una cosa que es faci natural en general, doncs estarem molt més amb avantatge, no? I jo crec que això hi ha molts països europeus que ja ho tenen molt més madur, el fet que puguis compaginar contínuament aquestes dues facetes. I no sé si em vulgueu que m'adreci a alguna de les altres preguntes que vaig veient. Estic d'acord amb moltes de les coses que aneu dient, i també, per exemple, algú deia, no sé si és l'Isabel, poder... Sí, que estem parlant molt del principi, diguem, de l'educació, perquè allà és on s'estructura molt el cervell i allà és on tries realment la teva carrera professional i on comencen a treure't unes coses i deixen de treure'n unes altres. Ara, no vol dir, i això també estic d'acord, en què la més gran, si l'interès el tens, que el problema és que les puguis haver perdut, aquest és el problema, però si l'interès el tens, també hi ha d'haver molts ajuts i molta formació. Hi ha gent més gran que vulgui fer aquest pas, evidentment. I, de fet, jo crec que ens portarà també la pandèmia un greu comparatiu, jo crec, perquè la velocitat en la que s'estan
doncs, van, no? Les TIC, les professions TIC, que si ja anaven ràpid amb la pandèmia encara molt més, si algú perd aquest carro perquè no té el temps, no? Perquè s'està dedicant potser a cures durant aquest temps, doncs és molt difícil després d'enganxar-lo. I en aquest sentit jo crec que ara haurem de parar molta atenció a un gruix de dones d'una certa edat que perdran aquest carro de les TIC i que després els costarà molt d'enganxar-lo. I aquí també és un moment d'incidir en aquest sector, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Todas las intervenciones del chat, completamente de acuerdo contigo. Yo añadiría que realmente la pandemia ha puesto de relieve que las carreras científicas son interesantes, pero que además pueden ejercerse desde ellas pues un liderazgo, vamos a llamarlo así, orientado al servicio, al cuidado, y se ha enaltecido de alguna manera todas esas tareas que estaban también ocultas y de las que hemos hablado, que siempre se han hecho habitualmente por las mujeres, ¿no? Pues el cuidado y la atención a enfermos, a dependientes y, por supuesto, a enfermos, ¿no? Nuestro vicerrector nos comenta su agradecimiento muy extensamente, pero dice, aunque ya vamos tarde, ¿qué podríamos hacer desde la universidad si es que se podría impulsar alguna medida, ¿no? Des de la universitat, què podríem fer? Bueno, no sé si hi ha alguna mesura específica, no me l'he plantejada perquè també és veritat que estan en unes edats que... Però jo crec que és el normalitzar, hem de ser capaços de normalitzar el paper de la dona en els estudis de ciència i tecnologia. O sigui, i potser la universitat és que no ho sé, ara parlo també una mica per parlar perquè és un tema que des de la universitat no ho he pensat i, de fet, algú explicava que no havia viscut a nivell de primera persona doncs potser més temes de marginació pel gènere. Jo durant la universitat no en vaig viure cap d'aquests. Va ser després, quan ja vaig estar a la meva carrera professional, que he viscut situacions molt desagradables i molt de marginació, podríem parlar. Doncs de la universitat empènyer potser, sobretot a l'hora d'acabar la universitat, potser és aquest el moment important a l'hora de fer el salt a la vida professional. Aquí és on la universitat podria acompanyar potser a les noies en treure's aquesta por d'entrar en la vida professional, perquè moltes vegades això que explicava la Mara, és veritat que tenim en general a ser més prudents i a ser menys, suposo que per tenir menys autoestima, però també pel que hem hagut de carregar sempre. Doncs potser des de la universitat crear aquesta autoestima precisament en els últims cursos a l'hora de saltar en el món professional, per exemple. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. De verdad que ha sido fantástica el webinar, vuestras intervenciones, han salido un montón de temas y te lo agradezco de corazón. La verdad es que yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Te volveremos a contactar, Mónica, en algún otro momento y te mando un abrazo virtual de estos muy, muy lejanos, ¿verdad? Pero a la vez muy cercano. Gracias, Mónica. Gracias a todos los que estáis ahí en el chat lanzando felicitaciones y agradecimientos, y os emplazo al próximo día 8 de marzo, que habrá también un webinar sobre mujeres emprendedoras, mujeres profesionales. Hasta pronto. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer aquesta feina. Muchas gracias, y gracias a todos vosotros. Hasta pronto.